Luis, ¿podemos iniciar la grabación? Buen día a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina y la Licenciatura en Ciencia Forense. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario en medios digitales forenses. Mi nombre es Bruno Ramírez, nos acompaña la profesora Gabriela Ochoa, el profesor Vicente Torres, también a cargo de este seminario. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión, en donde, bueno, tenemos un tema muy interesante, ya lo presentaremos en un momento más. Gaby, no sé si tengas alguna indicación, también si les quieres dar la bienvenida, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues si quieren, al final damos las indicaciones para que realicen correctamente el registro, ya que estén todos, que no nos falte nadie. Bienvenidos a todos, doctor, muchas gracias por su presencia. Es un honor tenerlo aquí, pues damos paso a su presentación. Muchas gracias. Adelante, Bruno. Muy bien, pues tenemos el tiempo limitado, ya saben que aquí en el seminario pues tenemos esa premisa de ser como muy puntuales en los tiempos para que realmente se aproveche, porque bueno, si se vuelve muy extensa la sesión a veces, pues yo entiendo que los tiempos de todos también están comprometidos, entonces queremos que sean de la misma duración las grabaciones, los videos que vamos a ir subiendo a la plataforma. Y en esta ocasión nos sentimos muy, muy honrados de tener en este seminario. Vamos abordando los temas poco a poco, vamos en los temas introductorios sobre la fotografía. Y creo que uno fundamental, una carencia importante que tenemos en materia de fotografía forense en nuestro país es justamente en los antecedentes históricos. Tenemos muchos autores que lo tocan, en algunas obras lo tocan como muy, muy sesgado, muy de forma tangencial, y pocas personas se han abocado justamente al estudio formal, al estudio bien estructurado sobre los antecedentes históricos, en relación también con otras disciplinas que simultáneamente surgen en esa temporalidad. Pero bueno, pues el día de hoy nos acompaña, tenemos el honor de contar con la... ¿Sí me escuchan? Contar con ¿Se cortó un poco? Un poquito, pero adelante, Bruno. Doctor, te damos la bienvenida. Les decía que, bueno, pues nos sentimos muy honrados de tenerlo aquí, sobre todo pues por el tema que nos trae, que nos va a dar mucha claridad, que nos va a dar mucho norte para que pues partamos de cosas ciertas, de cosas que pues el doctor ha explorado, investigado ya con mucha formalidad y que a nosotros pues nos va a suponer un gran capital para nuestra especialidad, que es la fotografía forense. Bueno, pues me permito presentarlo formalmente. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en Historia y Ciencias Sociales por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona de París. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y cuenta con un postdoctorado en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Una de las investigaciones, la investigación de maestría que ha desarrollado el doctor, justamente tiene que ver con lo que hemos mencionado, los antecedentes históricos. Una investigación que a mí en lo personal me ha inspirado mucho, me ha abierto o me ha dado muchas armas para poder hacerle frente a este tema que en muchas ocasiones no se toca extensamente, no se toca con tantas... ahí como que se le da un poquito la vuelta por la falta de información que hay, y ha sido un agasajo leer esta investigación. Miradas, rostros, transferencias técnicas y culturales de la fotografía judicial entre Francia y México, 1880-1910. Es una gran investigación que los invito a leer, que los invito a compartir con el doctor. Lo vamos a tener aquí haciendo una síntesis justamente de sus líneas de investigación, platicándonos un poco sobre lo que ha supuesto desarrollar estas investigaciones para él. Y bueno, pues le agradecemos mucho que en esta ocasión nos traiga este tema que es las derivas de la fotografía judicial, una experiencia transatlántica de un sistema métrico y archivístico. Entonces, doctor, pues los dejo contigo. Al que quieren escuchar es a ti. Muchas gracias por tu presencia.
Los dejo contigo y te veo un momentito más. Vamos a tener una sesión más o menos una hora, Okay. 1 hora y 5 minutos, 1 hora y 10 minutos para dar pie a preguntas del público, que en esta ocasión también tendremos la oportunidad de escucharlos de viva voz. Cuando es la sesión híbrida, regularmente quienes están en línea participan en el chat. Ahora los vamos a poder escuchar, ver. Así que pues los dejo contigo, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a los profesores de la licenciatura en Ciencia Forense, a la profesora Gabriela Ochoa, a ti, Bruno Ramírez, a Vicente Torres por pues, esta invitación y en realidad esta posibilidad también como de dialogar con este gremio y con este, digamos, sector profesional que además se abre a muchísimas vertientes del trabajo investigativo, del trabajo científico, y que a veces, un poco por el rebase, digamos, de labores, es también a veces difícil vislumbrar que detrás de estas profesiones, pues hay lo que decías tú, digamos, un campo histórico múltiple, yo diría transdisciplinario, y muy rico y muy vasto, ¿no? Que hace de no solamente de la labor forense, sino de la labor criminológica y de todos los ejes, digamos, del derecho penal, pues disciplinas extremadamente hermanadas, ¿no? Incluso hasta con la medicina, recordando que también esta licenciatura está vinculada con la Facultad de Medicina de la universidad. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, les agradezco mucho, ¿no? Al Seminario de Medios Digitales Forenses. Yo, lamentablemente, hoy lamento mucho decepcionar a quienes un poco van a encontrar en esta charla, en esta posibilidad de diálogo con ustedes, como una cosa muy puntual sobre las metodologías y las técnicas, digamos, del registro y sobre todo como todos los retos que implica el trabajo investigativo a partir de estos, sí, documentos, ¿no? Los documentos digitales ya son documentos, entonces todo su tratamiento, pues digamos que no va a ser objeto de esta charla. Justo comentando un poco a partir de la invitación que me hizo Bruno, mi charla va a tener que ver más como, digamos, yo no le llamaría los orígenes, más bien yo le llamaría algunos enclaves históricos que tienen que ver con una cosa que a mí me llamó la atención desde que me formé en realidad en el campo de la historia. Yo no me formé, por ejemplo, en el campo de la fotografía. Eso fue una deriva que después yo asumí más, sobre todo en mi, digamos, como en mi línea profesional, en la parte de los estudios visuales o la historia, digamos, del arte. Pero básicamente pues mi formación está en la parte documental. Y ahí es donde yo sí me gustaría llamar la atención porque me parece que la ciencia forense como disciplina es una ciencia que si bien se ha ido construyendo a lo largo de los años, en el último siglo, ¿no? Tomó digamos, una relevancia y una importancia fundamental en las investigaciones judiciales, en las investigaciones de laboratorio. Lo cierto es que su vínculo tiene que ver más con los progresos tecnológicos que en realidad un autoconocimiento de la propia disciplina. Y eso de autoconocimiento de la propia disciplina a veces ha ido, digamos, acompañado de muchas disputas por una cierta hegemonía en la narrativa de dónde nace esta profesión. Y si ustedes se preguntan desde sus trincheras y también desde sus formaciones y desde sus especialidades, ¿de dónde se podría anclar, digamos, como los orígenes, vamos a decir, prácticos y digamos, experienciales y más intuitivos, por así decir, de la profesión? Pues muchos vamos a encontrar que en realidad no está muy claro, ¿no? Yo creo que la ciencia forense en realidad no solamente no
digamos, es un error pensarla desde la historia misma del derecho, ¿no? De la ciencia jurídica. Sin embargo, la ciencia jurídica sí se ha de alguna manera soportado y se ha apoyado en las prácticas inherentes a las investigaciones de dilucidación, digamos, investigativa. Entonces, con esto quiero decir que en realidad el método de investigación de donde provienen estas ciencias, yo les llamaría más que ciencia forense, ciencias forenses, pues provienen de largas, digamos, de largas charlas, de largas discusiones entre diferentes, digamos, observadores. Acuérdense que teoría viene de teoros, observar, mirar, y estas baterías teóricas finalmente, digamos, se han ido consolidando en el foro, ¿no? En el foro especializado o en el foro de los sabios. Y entonces, a la hora de determinar, digamos, una serie de problemáticas para reconstruir sobre todo casos que sí están, digamos, en el orden jurídico, entonces, pues bueno, digamos que estos foros básicamente se apoyan en estos especialistas, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar no aburrirlos, pero yo, digamos, un poco desde el principio de la... Por cierto, nada más una aclaración con Bruno. Este trabajo que les evocó Bruno, no se trata de la tesis de maestría. La tesis es una tesis de doctorado, entonces la pueden revisar. Ah, perdón, doctor, disculpa. No hay problema. Es una tesis doctoral. Gracias que la pueden encontrar en el Instituto Mora, ahí es consultable y está también en el repositorio nacional, ahí la pueden descargar. Pero qué bueno que te referiste, Bruno, a la tesis de maestría, porque con eso voy a empezar. La investigación de maestría fue en realidad una de las primeras aproximaciones que yo tuve con las ciencias forenses, y este trabajo de maestría, fíjense que me llevó hasta el campo epistemológico de la fisionomía, que es, como ustedes saben, es una ciencia muy antigua, sobre todo para determinar se concebía, sobre todo desde el tiempo de Aristóteles, quien escribió de la fisionomía, esta práctica de observación del rostro, ¿no? Para determinar el carácter de las personas. Y entonces, bueno, digamos, podemos remitirnos desde muy atrás, ¿no? Incluso desde los primeros médicos que en realidad hacían auscultaciones e inspecciones más de carácter fisiológico, ¿no? Desde los fisiócratas. Pero bueno, yo por lo pronto voy a compartir pantalla. Por lo pronto, lo que les puedo decir, ahí estarían viendo... El explorador. El PowerPoint, sí. A ver. Bueno, voy a abrir esta carpetita muy interesante de Giambattista della Porta. Giambattista della Porta era o fue un naturalista que básicamente se ocupó de hacer como los herbolarios, unas colecciones tremendas de plantas, y su trabajo consistía en intentar determinar las propiedades de las hierbas y de las plantas del mundo plantae, para ver si de alguna manera, según la morfología de estas plantas, podía aplicarse a una cierta, digamos, mejora, o en el caso de algunas enfermedades, algunas coincidencias que tuviera con padecimientos físicos. Pero no solamente eso, sino que él, digamos, concebía o pensaba que muchas de las derivaciones, digamos, de la morfología venían también dadas a partir de un cierto vínculo evolucionista, ¿no?
Él escribió un tratado que se llamó De la humana fisionomía, y aquí, digamos, ya, digamos, su campo de observación se ampliaba al mundo animal, ya no nada más al mundo digamos, de las plantas. Y bueno, les estoy mostrando estas láminas porque, claro, las derivaciones que hacía Giambattista Della Porta después sirvieron Doctor, para establecer sobre todo doctor, mecanismos de dibujo, de doctor, ayudados, ¿sí? es que solo estamos viendo tu explorador. Ah, discúlpame. A ver, déjenme ver si aquí. A En ver, yo creo que compartir nada aquí más elige aquí ya la estarán viendo ventana. mis láminas, ¿no? Ahí está, claro. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, ya lo vemos. Lo único malo es que no puedo... déjenme ver si logro... ¿cómo decir? Ahí estamos viendo la imagen, se ve bien. Sí, Sí, pero ¿sabes qué no puedo hacer? Lo que no puedo hacer es... Ah, sí, ya. ¿Aquí están viendo la imagen? sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, es que no podía hacer el Sí, ahí lo slide, vemos. pero ya lo logré. Entonces, bueno, aquí tienen un frontispicio de la fitogonómica, que es este trabajo más de investigación, recolección, levantamiento y descripción de la fitogonomía. Y, por ejemplo, muchas de estas láminas que están inscritas dentro de esta obra de descripción tienen que ver con una serie de observaciones, pero sobre todo comparaciones que hacía entre el cuerpo humano, ¿no? En sus diferentes posiciones, antero-posterior, frontal, lateral, y bueno, obviamente, ¿no? Tenía que ver también digamos, con esta exploración tenía que ver con todo un marco comparativo muy grande de las partes incluso óseas, ¿no? Aquí estamos viendo cómo tiene unos dibujos de algunas piezas dentales, de una quijada, y estas las pone más o menos, digamos, a trabajar en una especie de, digamos, como de ejercicio intuitivo de comparación con las formas morfológicas de algunas, sobre todo de algunas piezas vegetales. Bueno, hasta aquí Della Porta. Voy a intentar ahora pasarles a Lebrun. Lebrun es dentro de estos revisores, digamos, de Della Porta. Seguimos viendo la misma lámina, doctor. Sí, a ver. Sí. Perdón. Hemos visto solamente la primera. Sí. A ver, aquí están viendo a Lebrun. Ahí está. ¿Y será que...? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Ya lo estamos viendo. Es que lo que estoy viendo es que no me está haciendo no sé si porque no estoy como, no sé si en las habilitaciones. Que ir abriendo una por una. Sí, en las habilitaciones, en fin, qué pena Cuando porque tengo... Para que compartir, pueda tener pon todo. pantalla completa, la primera opción, para que no tenga que estar cambiando de Exacto, de láminas. la primera opción de compartir pantalla. A ver, primera opción de compartir pantalla. ¿Me voy a salir? Ya ahorita no estamos viendo nada. ¿Sí? ¿Se está pudiendo ver? No, ahí no vemos nada. A ver. Ahí ya vemos la última imagen que Sí. estaba. Ahora sí ya vemos cuando cambia. Ya estamos viéndolo. Sí está cambiando, ¿verdad? Sí, Bueno, sí está. Lebrun es un pintor
y así como, bueno, y así como Lebrun, déjenme ver, les voy a pasar ahora a Lavater. Se está viendo, ¿no? No, ahí se volvió a quitar y estamos viendo el explorador. ¿Ven? Estos son algunos cráneos de Lavater. Y fíjense que, por ejemplo, Lavater, que además, pues, digo, no es contemporáneo de Giambattista ni de Lebrun, sin embargo, Lavater, que es un naturalista del siglo XVIII, casi del XIX, que se llama también de la humana fisionomía, su obra. Fue un gran lector de Aristóteles, fue un gran lector de Giambattista della Porta, y entonces de muchos pintores que fueron como trabajando todo el tema de la expresividad y de la fisionomía en sus trabajos. A Lavater, pues, en buena medida le debemos mucho de lo que tiene que ver con el dispositivo naturalista frontal de 3/4, pero sobre todo frontal y lateral. Y seguramente Lavater tuvo contacto con muchísimos pintores de la época que también se dedicaron a hacer sobre todo descripciones de dibujo a un nivel muy, muy, muy fino, digamos, a un nivel de detalle extremo. Les comento lo de Lavater porque después Lavater va a implementar un aparatito que se llama fisionotrazo, no sé si ustedes lo conozcan, pero claro, el fisionotrazo trabajaba con dos, digamos, barras paralelas y usaba un bastidor de tela donde se ponía del otro lado la persona, se colocaba una lámpara o digamos una vela o un quinqué y del otro lado el pintor lo que hacía era ir definiendo el reflejo de la sombra y ir definiendo un poco los perfiles. Entonces aquí lo que ya tenemos pues es una elaboración de retratos extremadamente finos, extremadamente perfectos, que en los trabajos que yo he estado como, digamos, como elaborando, digamos, hay una discusión sobre el tema de la mímesis que tiene que ver con esta calidad de la copia o de la copia de la imagen casi perfecta, ¿no? Eso significa mímesis casi igual. Y entonces, todo este trabajo mimético, en realidad, pues como ven, es un régimen visual que fue perseguido desde hace muchísimos años. Entre más perfecto era el trabajo de copiar, digamos, la imagen, digamos que el artista se acercaba con mayor fidelidad a una suerte de documento de identidad, digamos, que dependía de estos primeros, digamos, instrumentos, y luego estos paralelogramos en donde se podía además reproducir esa misma imagen con estos otros, digamos, compases de paralelogramos, pantógrafos, perdón, y digamos, podían abundar en una serie de copias, ¿no? A ver, voy a detener un poquito aquí. Espero no, no abrumarlos con esto. Este es un estilo de una película de Truffaut sobre el niño salvaje de Iberon. Quien vio esta película se acordará de un niño que lo encuentran no serían las selvas, pero sí como en las partes boscosas del sur de Francia, y se encuentran con que el niño, pues bueno, es un niño que creció en el medio salvaje, en el medio rural, y tiene un problema de habla, y entonces
una de las primeras sociedades antropológicas, por así decirlo, pero que en realidad es una primera sociedad de sabios, de científicos, se va a reunir para atender el caso de este niño y tratar de estudiar cuál es como el nivel, digamos, de su estado incivilizado, así le llaman, y por lo tanto intentarán un poco descifrar cuál es, digamos, cuáles son como las razones por las cuales se puede desarrollar el lenguaje. Entonces le encargan a uno de estos sabios, que se llama Itard, su apellido es Itard, es un especialista justo en lenguajes, quien lo va a adoptar y quien se va a encargar un poco de hacer el estudio de este niño. Esta obra se llama El niño salvaje de Iberon y va a ser uno de los casos que va a inaugurar, digamos, una especie de objeto de estudio de la primera sociedad de observadores del hombre. Estamos hablando de 1800, es la primera sociedad napoleónica que se crea, sobre todo en Europa. Va a tener su sede en Francia, pero esto va a despertar, digamos, una serie de redes de colaboración científica para adelante, ¿no? La Sociedad de Observadores del Hombre la pueden revisar en internet, van a encontrarse con que esta sociedad, pues sí, es una sociedad fundada por Cuvier y se va a dedicar a hacer muchos otros casos de observación, pero lo que es interesante es justo el uso en el frontispicio de la obra, como en el sistema de lateralización está inscrito ya un modelo, o por lo menos una especie de modus de descripción naturalista que había sido sobre todo acuñada por Lavater. Voy a detener aquí. Y bueno, voy a pasar muy rápidamente a el tema del dispositivo. O sea, lo que les estoy compartiendo es, perdón, lo que les estoy compartiendo es una pesquisa que intenté hacer sobre todo de los usos de las descripciones frontales y laterales en el método naturalista. Es decir, el método naturalista finalmente convenía en representar a las especies en un sentido lateral y frontal. Ya van a ir viendo por qué les estoy diciendo esto y cómo esto está asociado a las primeras fotografías etnográficas, pero es que de estas primeras prácticas es donde los primeros, digamos, etnógrafos que hacen uso de la fotografía se van a basar básicamente en este dispositivo. La historia natural de los mamíferos, muchos de los tratados ya de zoología que se empiezan a desarrollar van a utilizar pues el dispositivo frontal y lateral. Traigo esta fotografía porque la primera persona, la primera mujer de la etnia Hottentot que va a ser inscrita dentro de esta obra que se llama Historia Natural de los Mamíferos, va a inscribirse así, en un dispositivo naturalista que lo que pretende es tener información fisiológica, corporal, de frontal y lateral, junto con una serie de otras láminas en donde se van a acumular una serie de especies por región y una serie de especies también como por ecosistema de adaptación. El caso de Sarah Barman, la Venus de Hottentot, va a ser también muy mencionada en tratados de teratología médica. Y entonces, el caso de Sarah es interesante porque luego va a ser tratada también su caso como un caso de zoológicos humanos. Muchas de las etnias que fueron de alguna manera capturadas en misiones coloniales van a formar parte
botines, vamos a decir así, militares, que fueron llevados al campo de la observación médica y por lo tanto luego a los campos de la observación científica. Entonces, traigo a colación un poco estas imágenes, son imágenes también, o sea, un poco, aquí podríamos decir fuera de contexto, pero en realidad no lo están, porque esta sociedad, la Sociedad de Observadores del Hombre, empezó a trabajar con todos estos, digamos, requerimientos visuales, que son los catálogos y prontuarios de zoología, los de teratología, y entonces ahí es donde empezamos un poco a aproximarnos en los inicios de la fotografía etnográfica, ya a las representaciones más bien humanas, ¿no? Entonces aquí les estoy pasando una serie de láminas que yo fui encontrando digamos, en la revisión de estos tratados, en algunos archivos también europeos. Ahora yo creo que la ventaja ahora es que muchas de estas imágenes ahora son altamente difundidas y muchas ya están hasta publicadas, se pueden conseguir, se pueden encontrar fácilmente. Déjenme aquí intentar abrir algunas pinturas de castas de Linati, por ejemplo, para que pueda un poco ir dando estoy dando un poco saltos brutales. ¿Aquí se logra ver o no, Gaby? ¿No? No, solo vemos el explorador. A ver, denme un segundito. Perdón, que aquí ya se tiene que activar normalmente. Aquí se ve, ¿no? Listo. Bueno, muchas de estas litografías que aparecieron mucho antes del descubrimiento y de la estabilización de las primeras fotografías en daguerrotipo y en placas, digamos, emulsionadas, fue todo el ejercicio de dibujo litográfico. Entonces, aquí lo que tenemos es un Linati, ¿no? Varios Linatis, que van de alguna manera dibujando y registrando muy al vuelo de pájaro, es decir, muy al ojo, estos tipos mexicanos, ahí dice vestidos mexicanos, pero así le llamaban a esta tradición, sobre todo litográfica y de dibujo, que se iba desarrollando a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Si se fijan, es casi un siglo antes de la fotografía. Hay un trabajo muy riguroso de representación, sobre todo pictórica y luego artística, en donde, bueno, pues todos estos litógrafos en realidad son los antecedentes de los fotógrafos, de los fotógrafos que luego se van a abrir paso utilizando las primeras placas fotográficas. Pero, digo, traigo a colación el tema de las litografías, porque muchas de las, digamos, como del campo de descripción y de prejuicio, mucho de este trabajo nació de ahí, nació de las litografías. Bueno, en fin, no me voy a extender porque como si es como medio difícil estar pasando las planchas, lo que voy a hacer es irme directamente a el tema Bertillon. Como ustedes saben, Alphonse Bertillon fue hijo de Adolphe Bertillon, quien había sido, o sea, un etnógrafo que había sido muy
muy amigo de Paul Broca, que en el nacimiento de la Sociedad de Antropólogos de París, estamos hablando ya de mitad del siglo XIX, 1850, pues van a fundar esta sociedad, la Sociedad de Antropólogos de París, y que va a estar llena en buena medida de estos, digamos, sabios de principio de siglo que habían conformado la Sociedad de Observadores del Hombre. Entonces pasaron 50 años para que naciera la Sociedad de Observadores de París, y en este marco es donde Paul Broca pues también conoce a Adolphe Bertillon, padre, y bueno, va a tener varios hijos, Adolphe Bertillon. De los más conocidos va a ser Jacques Bertillon, que va a ser después un demógrafo muy sobresaliente y que va a tomar además como el puesto y la silla del primer demógrafo, digamos, de París ya en la segunda mitad del siglo XIX, y Alphonse Bertillon, que en realidad va a entrar al Palacio de Justicia como comisario de escrituras. ¿Qué quiere decir? Va a entrar en realidad a hacer trabajos menores, no entra como fotógrafo, él no es fotógrafo, Bertillon no es fotógrafo, viene de una familia súper educada, que es la de su padre, y además tiene como, digamos, herencia familiar a una serie de hermanos que ya se dedican a las ciencias geográficas, a las ciencias históricas, a las ciencias etnográficas, y curiosamente Alphonse Bertillon va a retomar de su padre una tesis que tiene que ver con las razas salvajes. Uno de sus primeros libros de Alphonse Bertillon, casi nadie lo conoce, pero también lo pueden ya buscar en internet, así se llama, es un estudio sobre las razas salvajes, y va a apoyarse mucho en los tratados naturalistas que acabo yo de evocar. Entonces va a ser como una especie de biografía y de etnografía propia, escribiendo este libro de las razas salvajes, y hay un apartado que se lo dedica a México, y un poco lo que pasaba en el siglo XIX es que muchos de estos escritores escribían no necesariamente sin tener, digamos, el gusto y el privilegio del viaje. Muchos sí lo hicieron, muchos de los escritores del XIX generaron una literatura que estaba soportada, digamos, como en el testimonio ocular, y de ahí, digamos, en la narrativa, la fuerza del rigor etnográfico pues era más evidente. Hubo muchos etnógrafos que se lanzaron a escribir desde las bibliotecas, y este fue un poco el caso de Alphonse Bertillon, que casi nadie lo sabe, pero bueno, pues él digamos, seguramente dispuso de la biblioteca de su padre, de la biblioteca de su familia, y ya con una cierta formación, un cierto repertorio, fue llamado para organizar uno de los archivos más digamos, grandes y desordenados que tenía en ese momento el Palacio de Justicia, que son las tarjetas postales de los miembros de la Comuna de París, ¿no? Y a él se le encarga hacer una especie de primer rastrillado o de primer, digamos, ordenamiento de esas postales. No las tengo aquí a la mano, pero lo que sí les voy a pasar son algunas láminas que tienen que ver con un trabajo que después Bertillon empezó a hacer, que fue utilizar, digamos, primeramente la idea de la carte postal, de la carte de visite, que es como este primer dispositivo fotográfico que sí va a utilizar, y luego esto, junto con las primeras instrucciones de Paul Broca, que digamos, un poco las publica por ahí del 1860, ya en los cuadernos de antropología en Francia, va a empezar a hacer como estas fotografías, primero en un primer alcance con el dispositivo naturalista. A ver si logro aquí mostrárselas en un segundito. Este es un primer caso que va a utilizar Bertillon con una cosa que
que tiene que ver con pues bueno, primero se dieron cuenta el gremio de antropólogos y luego en la comisaría de policía, se dieron cuenta, estoy hablando más o menos entre los años 1860, 1870, que las fotografías, sobre todo que se tomaban de carácter frontal, pues muchas veces estaban mal tomadas, tenían aberraciones, estaban borrosas, y además que no respondían, digamos, a una especie de soporte que pudiera servir para la identificación. Las primeras, digamos, como solicitudes para que se utilice la fotografía dentro de las prisiones, se lo debemos a Lacan, a Ernest Lacan, que tuvo un primer encargo en 1850, muy probablemente antes, pero esto de instalar los primeros laboratorios fotográficos dentro de las prisiones. Cuando Bertillon está haciendo este trabajo de sistematizar las postales de la Comuna de París, estamos ya hablando de 20, 30 años después, o sea, entre 1870 y 1880, Bertillon va a empezar a hacer este trabajo ya de sistematización de, sobre todo la representación frontal y luego la lateral. Y entonces aquí, en este caso, va a poder registrar a un primo delincuente, por así llamarle. En realidad es un joven que comete un delito, no grave, digamos, un delito simple, y posteriormente, ¿no? Muchos meses después, vuelve a cometer otro delito, de los delitos, digamos, los delitos simples se repiten en el marco de una ciudad que está creciendo, en el marco de una sociedad que tiene además como empieza a tener unas vidas comerciales bastante fuertes. Y entonces, pues claro, este tipo, digamos, este tipo de escenarios, no solamente para quienes delinquen, sino para la policía, empezaba a ser ya un reto, pues, digamos, sobre todo de identificación y sobre todo de métodos de seguimiento. Entonces, Bertillon lo que implementa es estabilizar la placa de registro, la placa fotográfica, y lo que va a hacer es pedirle a varios colaboradores, entre ellos a diseñadores digamos, de aparatos de precisión, que en este caso va a ser Berthiaud, pedirle que desarrollen o digamos que diseñen una silla que permita la rotación del individuo sin modificar o sin alterar el registro entre el sujeto y la lente fotográfica. Y esto va a ser uno de los primeros logros, digamos, del método que va a seguir Bertillon, apoyándose en el, digamos, dispositivo naturalista de la fotografía etnográfica. Entonces, claro, esto no tendría ningún sentido si la fotografía no se pudiese en ese momento realizar en serie y más o menos de manera rápida, porque lo que querían era tener los registros más o menos a la mano para poder cotejarlos. Y esto lo fueron logrando poco a poco, de manera que todas estas, digamos, aplicaciones empezaron a tener, digamos, una especie de reto de ser archivados y alfabetizados, digamos, ordenados alfabéticamente, pero además también con una cosa que no se ve detrás, digamos, de las escenas de fotografía, que es este tema de, antes de tomar la fotografía, primero hacer todo el levantamiento de las medidas corporales que vemos aquí en pantalla, de cada una de las extremidades del cuerpo, ¿no? Con diferentes compases, con diferentes regletas, ¿no? Bueno, aquí va a ser un poco melange, va a ser un poco una
Va a ser un poco una mezcla de lo que les voy a ir presentando, porque las tengo medio desordenadas las láminas, pero estos son uno de los primeros cursos del retrato hablado, que están basados básicamente en esto que les decía yo, en una suerte de dispositivo fisiogonómico que está sustentado en la frontalización y en la lateralización de los individuos. Luego de la fotografía se pasaba al estudio detenido de los rasgos y de las formas y de las diferentes formas que arrojaban, digamos, estas maneras de registrar y de hacer archivo fisiogonómico. Aquí lo que estamos viendo son algunas fotografías que se estaban haciendo para, sobre todo estas eran fotografías más de publicidad. Estas fotografías sobre la toma se hacían sobre todo cuando iban a presentar el método a las exposiciones universales, en donde normalmente estos avances pues tenían visibilidad en las, digamos, como en el mundo científico, pero también en el mundo, digamos, en el mundo de los empresarios, que eran también los que se involucraban en la divulgación y en el patrocinio de este tipo, digamos, de artefactos. Aquí ya vemos una cámara de fuelle, por ejemplo, un objetivo de Berthiaud que es básicamente telescópico, pero que es inamovible. Son muebles que en realidad se ajustan con tórculos de precisión y que hacen del aparato un aparato fijo, semifijo, o sea, que es de alguna manera retractable, pero que en realidad se ajusta a las necesidades del fotógrafo. Y entonces aquí vemos ya este sillón que va a tener un rotor en la parte de abajo, que va a tener un soporte, un cepo, y que va a tener también para que el individuo quede extremadamente fijo en la parte lateral, un espejo, ¿no? Con el que va a lograr verse a los ojos en el espejo y de esa manera conseguir una posición casi exacta, una posición casi exacta a la de la toma frontal. Aquí vemos un maletín de instrumentos de antropometría que se llevaba justamente ya a las misiones, digamos, de campo. Muchas de las poblaciones de gitanos fueron de alguna manera registradas y fueron fotografiadas gracias a este método de hacer portátil el sistema antropométrico con estos instrumentos, y obviamente ya la cámara también tenía un cierto, digamos, grado de portabilidad. A ver. Por alguna razón, esta sección no la agarraba, pero espero que aquí ya se vea. Bertillon tenía, como parte de los trabajos que había hecho de estudio y de registro etnográfico, tenía la idea de que en la medida en que la fotografía pudiese tener una especie de longitud en el tiempo, de pruebas muy diversas en un corto, mediano y largo plazo, podía un poco ver y un poco además constatar muchas de las cosas que sus contemporáneos decían acerca del cambio morfológico. Entonces, todavía estaba en discusión, lo va a traer a discusión sobre todo Vucetich en los congresos, en los primeros congresos de antropología criminal a principios del siglo XX, el tema de la efectividad de las papilas dactilares, ¿no? O sea, la ciencia dactilográfica en realidad está en ciernes, se está discutiendo, y antes de esto, pues en realidad, antes de la introducción de las huellas digitales digamos, a las
a las historias judiciales, Bertillon pensaba que la huella que podía sostener una especie de sello de identificación era el hálix, que es la parte, digamos, interna del oído y de la oreja. Entonces el hálix, digamos que resultaba ser el sello y la huella digital, no digital, sino la huella morfológica, que luego, digamos, acompañaría la huella digital dentro del dispositivo de la ficha sinaléctica. La ficha sinaléctica es lo que estamos viendo en pantalla. Bertillon lo que hizo fue, voy a hacer el registro de mi autorregistro, mi selfie, pero también voy a hacer el registro de mi familia. Y entonces lo que hizo fue registrar a toda su familia, incluso a sus bebés, y con esto, digamos, Bertillon iba constatando también la efectividad de su método. Entonces, de este lado, del lado derecho, tenemos a la familia Bertillon, a sus hijos, muchos de sus hijos, a algunos de sus colegas también los registró, a su esposa y a sus hermanos. Bueno, esto tiene que ver con parte del método que después se desarrolló. Esto es un folleto más tardío, esto es un folleto ya de una sistematización justamente del archivo que producen esas fichas sinalécticas. Y aquí lo que tenemos, esta fotografía, por si tienen poco duda, está tomada de otra fotografía que se encuentra en el archivo de la Policía de París, del archivo histórico de la Policía de París. Entonces, estos son como los antiguos muebles que se usaron para hacer, sobre todo, la recolección y el ordenamiento alfabético de cada una de las fichas sinalécticas. Entonces, aquí, muy rápidamente, lo que pueden ver en esta primera pared del mueble son todos los compases de espesor y, obviamente, las barras métricas que se usaban, los banquillos que se usaban para sentar al individuo, medirlo, y ahí mismo levantar el registro y ahí mismo archivarlo. Todo sucedía en digamos, como en esta sección del laboratorio. Aquí lo que tenemos es la ficha Bertillon, la ficha sinaléctica. La ficha sinaléctica fue cambiando. Primero fue una ficha que en realidad era un documento, ¿no? Casi de tamaño A4, una ficha muy grande, una ficha que era casi del tamaño de una hoja folder. Y como Bertillon había tenido acceso, pues justamente a estos archivos de las cartes de visita, de las cartas postales de los miembros de la Comuna de París, pues dijeron, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reducir esa ficha sinaléctica a un formato más manejable y más compacto. Entonces, estas fichas a lo mejor no logran verlo con total detalle, pero más o menos miden estas fichas entre 8 y 9 centímetros de largo y alto. Entonces aquí, además, Bertillon lo que hizo fue sintetizar mucho del procedimiento antropométrico, va por acá arriba, y lo que hacen es como sintetizar la altura, ¿no? Las tallas, la cabeza, el color del iris. Aquí ya se empieza a hacer también un levantamiento del color del iris del ojo, coloraciones, pero también algunas descripciones sobre el cabello, la barba, la mano derecha, la mano izquierda. En la parte de abajo, aquí lo vemos un poco, no lo vemos un poco, más bien lo vemos limpio, porque ahí no ha dejado todavía sus huellas Bertillon, pero ya se consideraba poner el pulgar derecho, el índice derecho, el medio derecho, el anular derecho y el auricular derecho. Era la mano derecha la que quedaba por el lado frontal. Por la parte de atrás quedaban, si logran ver aquí atrás, todas estas, digamos, huellas, pero de la otra mano, de la mano izquierda. Y
lo que es interesante es todo este campo de, digamos, todo este campo abierto de marcas particulares y cicatrices, y en muchas de las fichas de registro se consideraban también algunos tatuajes. Entonces aquí lo que vemos es este mismo método, digamos que, pero llevado ya a tablas sinópticas de rasgos fisiogonómicos para el estudio del retrato hablado. Entonces, como vemos, estamos viendo básicamente como esta parte que estaba detrás de lo que fueron los cursos del retrato hablado, y el retrato hablado en realidad como una sistematización de todo este archivo. Entonces, claro, seguramente ahí los responsables de las comisarías se pusieron también de acuerdo junto con Bertillón y con algunos de los delegados para determinar pues cuáles eran como rasgos, sobre todo Bertillón fue el que tuvo más incidencia en determinar cuáles eran los rasgos más particulares. Por ejemplo, aquí arriba vemos de la frente, de la nariz, de los labios, de la boca, del mentón, del contorno de la cabeza y del contorno general de la cabeza en la parte de abajo. Del cabello, de si había calvicie o no. Y aquí son este tipo de fotografías que les decía que se usaban mucho para las exposiciones, universales. Está la cámara, está la silla, está el espejo. En este maletín, arriba del maletín están los diferentes maletines portables para hacer trabajo y levantamiento en campo. Y digamos, también una aportación que se hizo sobre todo para el levantamiento forense, que fue sobre todo la toma cenital, con este tripié enorme casi de 1,5 metros, en donde lo que se subía era una cámara, una cámara también de gran formato, y obviamente ahí la tienen abierta, un poco desplegada para que pudiésemos ver, digamos, cómo era la operación de las placas, ¿no? Entonces este tripié se ponía, digamos, en la parte superior del cadáver, y se hacían los diversos, digamos, tiros o tirajes o registros de corte cenital. Y a partir de ahí, con esta misma distancia, o sea, este tripié también tenía una especificación muy particular, métrica, y entonces después se hacía una especie de retícula métrica para determinar también la profundidad del registro fotográfico del cadáver. Aquí vemos algunas fotografías de sus hijos, cómo iban creciendo a la edad de 23 meses. Bueno, esta la incluí, esta no es de Bertillón, sino de Galton. Galton, para la misma época, más o menos, digamos, son contemporáneos, él había ya propuesto hacer sobre todo algunos trabajos comparativos con placas de vidrio para hacer intersecciones de imagen, ¿no? Lo que llamamos superposición de imagen. Entonces, muchos de estos retratos que ustedes están viendo en realidad no son retratos de fotografía directa, sino son en realidad superposiciones de varias imágenes. Aquí vemos algunos ejercicios. Y aquí lo que vemos ya es estos diagramas ya llevados a sus instructivos. Las instrucciones sinalécticas de Bertillón en las nuevas ediciones, pues llevan todos estos, ya llevan todo el instructivo y llevan todo digamos, toda la descripción de cómo se debe realizar el trabajo métrico, y luego también el trabajo de la descripción corporal, extensión por extensión. Toda la inspección que se debe hacer también de la parte ocular, de la nariz,
del hálix del oído, que además estas descripciones del titragus son súper interesantes porque además responden justamente al registro lateral de la fotografía. Es decir, que hayan utilizado también el dispositivo naturalista no es gratuito, sino que tenía todo un sentido de descripción. Y entonces aquí lo que vemos es ya cómo Bertillon pasa de hacer este trabajo de registro antropométrico corporal y además pasarlo a una ficha sinaléctica y después cifrarlo ya incluso en abreviaturas. Entonces, parte digamos, como del trabajo laborioso de los antropometras parisinos consistió sobre todo en codificar el cuerpo con estas abreviaturas y hacer descripciones rápidas para poder, digamos, dar cuenta de las personas que iban pasando detenidas por el laboratorio de registro antropométrico. Aquí algunas estadísticas sobre todo como de las medidas de la envergadura, del busto, de la cabeza, de la oreja, del pie, de los dedos. Aquí me fui un poquito rápido. Aquí está un poco la serie de instrumentos que se utilizaban en los menesteres de medición, el compás de espesor, un compás de deslizamiento que le conocemos como vernier, algunas prácticas de medición de extremidades. Entonces, en realidad, digo, les estoy pasando este registro porque este registro es muy interesante y muy importante, sobre todo luego para entender cómo esto va a quedar, digamos, cifrado dentro de la carta sinaléctica, dentro de la tarjeta sinaléctica. Y esto, digamos, en términos de registro, ¿cómo va a impactar en el archivo antropométrico? Entonces, digamos que del buen trabajo que se realiza a este nivel, pues también de la misma manera tiene que resultar de igual forma eficiente la lectura que se debe de hacer de las fichas sinalécticas. Y bueno, aquí son ya más, digamos, planchas fotográficas que tienen que ver con el tipo de diferenciaciones fisiogonómicas. Son muchísimas. En algunas de ellas el mismo Bertillon se incluyó. Y entonces, o sea, lo importante de Bertillon, siento, es cómo va tomando distancia, una distancia enorme con el aparato, sobre todo con toda la disertación y con todo el aparato de observación del Lombroso. Son más o menos contemporáneos. Lombroso es ya un poco ya más grande y además Lombroso ya está, ya en el momento en que Bertillon publica sus manuales de antropometría, Lombroso además ya es un personaje bastante consolidado en los congresos de antropología criminal y además el profesor Lombroso va a tener digamos, una red de sociabilización de sus trabajos y va a estar también muy informado de los trabajos de muchos antropólogos criminales, tanto de América Latina como de Europa, ¿no? Él es contemporáneo y muy cercano además al profesor Alejandro Lacassagne, un médico criminólogo que va también a ser muy cercano a Bertillon. Y bueno, o sea,
es interesante también ir leyendo esta historia de los antropometras, porque la ciencia criminológica apenas está en ciernes. Aquí todavía no están discutiendo si se va a llamar criminología o no, lo que ellos sí están llamando antropología criminal, que en realidad es una suma y un cúmulo de observaciones, de registros, de descripciones, a las cuales están, digamos, un poco llegando a ciertas conclusiones a partir mucho de las discusiones que se tuvieron en sus congresos, en los congresos de antropología criminal. Bueno. A ver si no los, Bruno, a ver si no los estoy, a ver si no, No. se aburrieron. Para nada, doctor. Muchas de estas láminas son láminas ya muy conocidas, entonces en realidad, sí, me hacía yo la pregunta de qué tanto vale la pena pasarlas, pero cuando uno ve luego el material mexicano, van a ver, es muy interesante. Les voy a pasar ahorita, en este momento, tengo ya abierta la carpeta. Les voy a pasar ahorita esto, cómo se estaba discutiendo aquí en México. Miren, este plano que vemos aquí es una propuesta que hace González Díaz, que es uno de los fotógrafos contratados por el gobierno de la Ciudad de México. Aquí les estoy hablando de 1800, más o menos 1880, 1890, en donde se está sobre todo discutiendo, sobre todo en las jefaturas de penitenciarias, un mejoramiento al laboratorio fotográfico. Está teniendo quizá di un golpe muy, digamos, como muy abrupto, pero lo que quiero decir es que las primeras fotografías, digamos, se le pueden considerar como judiciales en México, fueron producidas por Francisco Muñoz más o menos en 1860 y se produjeron como litografías y se publicaron en almanaques que tenían una gran circulación en kioscos y sobre todo en estaciones ferroviarias. ¿Por qué? Porque muchos de estos, sobre todo rogues o criminales, estaban en fuga, estaban en una condición de fuga. Entonces, pues muy interesante cómo este tema del retrato, ¿no? Y de lo que después llamaría Bertillón el retrato hablado, se empieza un poco también a calentar del otro lado del continente. El retrato, como ustedes saben, pues también formó parte de una tradición pictórica de las academias. Entonces, Díaz González, que era además un fotógrafo de academia, había estudiado pintura en la Academia de San Carlos y luego se conformó como fotógrafo, se fue a Francia, estudió allá y luego regresa a México, pues acá lo contratan como fotógrafo de la cárcel de Belén. Entonces es muy interesante cómo aquí estos registros van a tener luego salida en los fotógrafos. Hay un linaje de fotógrafos mexicanos que, como les digo, empieza con Muñoz, luego es Díaz González y luego pasa a las manos de Hilario Laguibel, que va a ser quien va a facturar este tipo de retratos. Si ven retratos muy elegantes, ni siquiera frontales, muchos en 3/4, y son en 3/4 porque vienen de la pintura, vienen de la tradición pictórica. Entonces, si se fijan, muchos de estos ovalitos, los conocemos como ovalitos, están pegados a las causas criminales de finales del 19. Entonces es muy interesante cómo cuando ustedes entran a los archivos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se van a encontrar con la presencia de una actividad fotográfica muy particular. Aquí ya lo que estamos viendo ya no es un ovalito, ya es una fotografía con mucho más idea,
que por lo menos va a llevar, digamos, este gesto de las instrucciones de Bertillon, que va a ser además en buena medida traída por agentes porfiristas, por médicos, a quienes se les va a encargar de traer estos instructivos, estos manuales que les acabo de enseñar, y traducirlos al español de manera que puedan más o menos instalar y seguir las instrucciones de Bertillon en México. Aquí lo que vemos es a Leandra Lascano y a Manuela Romero, a quienes son acusadas, no sé, de haber hurtado un par de telas en un estanquillo, y entonces, claro, pasan al juzgado, y luego cuando las van a remitir, pasan a un primer laboratorio antropométrico y luego pasan al laboratorio fotográfico. No son fotografías, digamos, que puedan compararse con el trabajo de Bertillon, pero sí tienen más o menos la noción de haber seguido las reglas tanto de Broca como de Bertillon. Entonces, son fotografías que además se vinculan con una especie de imaginario fotográfico que estaba en boga. Este tipo de fotografías las hacían los antropólogos, incluso mexicanos, aprendiéndolo de los antropólogos, digamos, extranjeros. Aquí vemos algunos pedacitos, digamos, de los indicios y del habeas corpus del robo. Eran integrados al expediente judicial junto con lo que le llamamos las generales, ¿no? O la media filiación y la fotografía. Aquí vemos cómo todavía están estos rasgos, ¿no? Aquí en mi estudio, en mi tesis, lo que digo es que estas fotografías pues son muy interesantes porque muestran ambos gestos, el gesto del instructivo ya traducido por Ignacio Fernández Ortigosa y estos 3/4 que son de un fotógrafo de academia. Entonces, que bueno, pues es el caso de Hilario Laribey, que está además registrando desde la cárcel de Bolivia. Muchos de estos, aquí ya vemos, esto por ejemplo ya es otro, ya no son 3/4, aquí sí ya hay como un seguimiento mucho más apegado a la lateralización, justo porque como les vuelvo a repetir, la lateralización lo que proveía era el registro del hálix del oído izquierdo, como decía Bertillon, ¿no? Entonces este señor, sobre Carlos Best, estaba relacionado con el homicidio de otra persona. Entonces aquí le piden sobre todo a los ingenieros militares armar los croquis de lo que pudo haber sido, digamos, el desplazamiento de las personas implicadas. Y como ven, todavía aquí a finales del 19, cuando ya están los instructivos de Bertillon y sobre todo los instructivos métricos de la fotografía métrica de Bertillon, ya empieza a haber una idea de que efectivamente los croquis geográficos y los registros antropométricos son extremadamente útiles para la aclaración de los juicios. Aquí vemos pues esto, ¿no? La ficha sinaléctica en México, pues bueno, no tiene esas características de las postales en cartón del Palacio de Justicia, pero no importa, finalmente estas fichas son muy amplias, dan mucha posibilidad para que el perito, el comisario de escritura pueda hacer, digamos, registros bastante comedidos, y entonces vemos incluso hasta una floritura en la misma grafía de estos ministerios. Si se fijan acá en la parte de arriba están los sellos del gabinete antropométrico, cárcel municipal. Y bueno, aquí está este libro, que es un libro maravilloso, que es La identificación científica de los reos. Es una memoria del doctor Ignacio Fernández Ortigosa. Él fue uno de los agentes del gobierno porfirista que se encargó de hacer básicamente la traducción de los tratados
de fotografía antropométrica de Bertillon. Entonces, bueno, aquí voy a dejarle. ¿Cómo vamos de tiempo? No los estoy abrumando. Estamos justos, doctor. Okay. Yo creo que tendremos que llegar hasta este punto. Perfecto. Y dar pie a la participación del público. A mí, en lo personal, te confieso, esta investigación, pues, más allá de lo que evidentemente nos deja en cuanto a conocimiento, en mi caso, pues, articulo la fotografía forense, el arte forense, y esto pues es el caldo de cultivo de todo esto que después se volvió altamente especializado, que hoy pues, lo vemos como muy separado, pero que tuvo un inicio común que de origen pues articula las artes, las ciencias. Y este momento histórico, este mood del que nos estás platicando, de los avances que de pronto no tienen muy claro el rumbo y que se van explorando, que se van tropezando y que a fuerza de ensayo-error se fueron puliendo, pues creo que nos deja más que datos específicos de momentos perfectamente delimitados, esa noción de un inicio en común, ¿no? De ese momento compartido que pudo ir para cualquier rumbo, pero que tomó el que ahora conocemos. En especial me llama mucho la atención pues todos los trabajos que ya citabas de Galton, que después los retomara Arthur Batutte, para dar pie a lo que hoy conocemos como retrato compuesto, por ejemplo, que vienen de un fin común que es la necesidad de perenizar la imagen por parte digo, es la fotografía como heredera de la tradición pictórica, ¿no? Claro. Y el por qué entendemos que lo que vemos en una fotografía lo relacionamos con la realidad. Entonces, a mí me pareció maravilloso. Yo creo que nos dejas un gran apetito para que profundicemos en tu investigación. Sin duda vamos a tener que invitarte en una siguiente sesión para ampliar estos temas, pero a mí me gustaría escucharlos más a nuestros asistentes, hay que Perfecto. darles la voz a ellos para que podamos conocer sus inquietudes, sus preguntas. Así que adelante, los escuchamos. Adelante. Tenemos todavía algunos minutitos, nos Adelante. quedan algunos minutos. Y pues de entrada, muchísimas gracias, doctor. No, hombre, Bruno, a ustedes a por la invitación y bueno, público. pues esto que dices, ¿no? O sea, que en realidad sea la buena oportunidad también para encontrarnos Claro. y para discutir sobre todo esto, avances, trabajos. Yo siento que falta mucho trabajo de archivo. Mucho. Esto era lo que te comentaba la vez pasada, hay metros lineales de cajas, de documentos judiciales que en realidad son oro molido para los historiadores y en realidad están perdidos en los archivos, no están ordenados, están en malas condiciones, muchos se están perdiendo por la oxidación, por el polvo. Bueno, si yo les digo lo que yo recorrí en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que está en el Archivo General de la Nación, y que me salían hasta alacranes y hongos y demás, o sea, sí es un material valiosísimo para ir haciendo como una especie de genealogía de la práctica en todos sus niveles, no solamente en el nivel técnico, sino también la dificultad de que muchos de estos documentos están perdidos, están fragmentados. Si hay una cosa, si hay una ciencia que es en ese momento de las más difíciles de reconstruir, es la ciencia criminológica en México, por la fragmentación en la que están sobre todo sus documentos institucionales. Pero bueno, adelante. Adelante, los escuchamos. Quien quiera participar puede levantar su mano. Creo que ya están la posibilidad de abrir el micrófono. No sé, Luis, si tengan ya. Sí, ya pueden abrir su micrófono. La opción de abrir micrófono, quien guste participar. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes, ¿me escuchan? Beto, sí, adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Juan, buenas tardes. Doctor, felicitaciones, ¿verdad? Que se queda uno con ganas de seguir escuchando. Realmente acá nosotros acá en la Fiscalía General de la República tenemos archivos de hace muchos años, por los años 40, los tenemos todavía conservados en muy buen estado. Estamos ahí próximos a poder ya mandarlos a un archivo en el que ya se almacenen como tal, ya no nos llegan a pedir esas fechas,
Pero la pregunta va hacia esto, doctor. ¿Tiene usted alguna bibliografía que nos pudiera recomendar sobre los planos que se deben de tomar para las personas ahora en el caso de los imputados? Esto viene a colación porque hemos estado haciendo aquí en la Fiscalía nuestros manuales. Sin embargo, no encontramos ninguna bibliografía en la cual nos hable sobre planos para la toma de personas. Lo único que encontré fue por ahí un libro en el que vienen de manera muy, muy somera algunos planos y que son básicamente tomados del cine. Entonces, pero no hay nada que se aplique como tal a la fotografía forense. Entonces, a ver si usted tuviera alguna bibliografía que pudiera recomendarnos para poderla introducir a esos temas. Gracias, Juan. Bruno, ¿le respondo? ¿Sí? Sí, por favor. Pues mira, sí. Seguramente el INACIPE ha generado un montón, digamos, de artículos ya especializados que seguramente recaen sobre el tema más técnico, digamos, en cuanto a fotografía. Pero desde el punto de vista histórico, de lo que yo estoy trabajando, yo te recomendaría, de eso iba a hablar hoy. De hecho, miren, mi respuesta iba a ser esta. Era un poco platicarles de Adolf Reis. Espérenme un segundo, porque creo que no sé. Aquí está. Les iba a hablar de Adolf Reis, que es uno de los... Archibald. Es uno de Archibald. Es uno de los, justo de los alumnos de Bertillon, contemporáneo a Bertillon, y que él, en su tratado de la fotografía judicial, tiene realmente unas recomendaciones para la toma de los planos, no solamente para escenas forenses de cadáver, el tratamiento del cadáver, sino para escenas, digamos, de siniestro, para lugares de investigación y también para registro de materiales en laboratorio. Entonces, grafología, por ejemplo. Hay cosas interesantísimas. Vean esta cosa, vean esta calidad. Esta calidad es de finales del siglo XIX, principios del XX. La fotografía judicial de Archibald Rudolf Reis él lo publicó en 1903. Entonces estamos hablando de una revolución en su método de registro. Aquí dice, no hay ningún arte, ninguna ciencia al desarrollo, para el cual el desarrollo de la fotografía pueda servir. O sea, sí era un maestro en el registro de la plata sobre gelatina. Y claro, está toda esta parte también de la intervención en terreno, casi como arqueólogos, ¿no? Entonces, los registros son de una fotografía finísima que acompaña también las técnicas de la fotografía métrica arqueológica. Yo te diría que revises este trabajo de Reis, porque es un trabajo muy fino y es un trabajo que sí da ciertas pautas para el tratamiento de los cuerpos. Y que podría considerarse, de hecho, doctor, el primer trabajo específico sobre fotografía judicial, ¿no? Porque si bien Bertillon años antes retoma el tema, lo toma como parte de su método, del método antropométrico, ¿no? Sí, sí, es un trabajo pionero el de Reis, sobre todo porque lo que, digamos, Reis lo que amplía es como un montón de campos de registro y de intervención, ¿no? Entonces, claro, Bertillon se centra en la parte más técnica métrica y entonces Reis lo abre ya al trabajo de campo en sí mismo y al trabajo de laboratorio. Entonces, yo le diría a Juan pues, que revise Reis y que revise también las traducciones que hizo Carlos Rumagnac sobre Bertillon, sobre Jean Gros y sobre Reis. Y son muy interesantes. El trabajo de Rumagnac yo creo que es difícil de conseguirlo, pero en
todavía en bibliotecas especializadas se puede conseguir y se puede consultar. Es una buena traducción la de Romagnac. A Romagnac le costó un poco, fue chistoso, ¿no? Como Carlos Romagnac, de haber estado en la prensa, de haber sido director del periódico El Globo y de haber entrado a la cárcel de Belém, esto cómo lo motivó a después como a intentar tomar la rienda también de esta historia que pues, en realidad se está construyendo un poco entre Nicolás León y justamente después los herederos de Fernández Ortigosa, ¿no? Que es Romagnac. Entonces, ahí vamos a ver como el desprendimiento en las primeras 2 décadas del siglo XX de mucho interés, sobre todo periodístico, por el trabajo criminológico. Entonces, yo te diría, entiendo que hay ahorita muchos tratados, sobre todo contemporáneos, que deben de ser muy buenos y muchos traducidos además del inglés. Creo que se pueden encontrar muchos ahora ya en la red y sobre todo en plataformas digitales. No tengo uno en particular, pero te podría decir que en el tema histórico, Reis es bastante bueno, bastante interesante. Hoy iba a hablar de Reis, pero dije, no, mejor voy a platicar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Adelante, Beto Ortiz. Saludos. Primero que nada, muy agradecido por la Qué gusto invitación. saludarte, ¿Ya me escuchan? Sí, Sí. adelante, Alberto. Muy agradecido por la invitación. Un tema muy interesante. Yo estoy dando clases en diversas universidades y estoy en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Estamos realizando la labor de la identificación humana como una labor adicional a lo que es el área de criminalística. No tenemos el personal suficiente. Me llama mucho la atención estas técnicas que desarrolló Bertillón acerca de estandarizar las distancias, las alturas, los encuadres fotográficos. Y la pregunta es si existe algún manual al que nos podamos apegar para poderlo estandarizar en la toma de estas fotografías, porque lo podemos tomar desde las universidades para que vayan conociendo esta técnica y la vayan aplicando obviamente pues en el campo laboral ya posteriormente cuando ellos vayan ingresando. Pues ahí, Bruno, tú eres más el indicado para responder, porque hasta donde yo sé, los tratados estos publicados en Porrúa, hay algunas actualizaciones, ¿no? En realidad. Pero, Alberto, yo te diría, o sea, yo lo que les diría es que sí es importante regresar a la fuente, ¿no? Y la fuente sí está, o sea, no estoy diciendo que la fuente esté en Bertillón, porque lo que les acabo de mostrar es que las fuentes de Bertillón están mucho más atrás. Entonces, es como meterse en una exploración indicial tremenda. Y cuando uno, o sea, yo me metí en los archivos de la policía para ver cómo le hizo Bertillón. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad Bertillón utiliza muchos otros tratados contemporáneos y todavía anteriores. Es decir, él sí se basa en las instrucciones de Broca, pero cuando ves cómo funciona Broca, pues Broca funciona como funcionan los observadores del hombre lobo atrás, ¿no? Entonces, y te vas yendo atrás. Sí, claro. Y ese es el trabajo, esa es la labor histórica. Pero yo lo que te diría es, creo que lo mejor en el caso de, digamos, como para buscar una metodología actual, yo siento que sí habría que revisar una literatura específicamente en temas de levantamiento arqueológico y obviamente criminológico, y empezar a discutir también con los colegas fotógrafos cuáles son digamos, las ventajas de ciertas máquinas fotográficas y de ciertos dispositivos. Yo creo que lo que nos enseña Bertillón es que no hay, o sea, él propone unas reglas que a él le sirvieron. Y lo que vemos en el caso de Olaguibel y luego de Martínez Vaca y Vergara y luego de todos los criminólogos que se siguieron, Carlos Guerrero y etcétera, etcétera, es un desastre. O sea, no podemos,
operar en las condiciones en las que opera los cuerpos científicos franceses actualmente. Yo creo que sí sería necesario que sí se reunieran con ellos para tener un feedback, una especie de diálogo, de métodos y demás. Pero es increíble que actualmente el tema de las buscadoras, digamos, esté un poco representado por esta varilla que penetra los campos, ¿no? Claro. Que el tema sea, como dice Carlo Ginzburg, casi intuitivo, ¿no? Casi por el olor, Claro. Es decir, acudimos al régimen, digamos, del miasma para no recurrir a otros regímenes que también están inscritos en el régimen ocular, visual. Entonces, tu pregunta es interesante porque creo que hoy día tenemos un montón, digamos, de recursos, incluso tecnológicos, el mismo dron. O sea, si Bertillon hubiera tenido un dron, imagínense lo que se hubiera adelantado. Ahora, hay un adelantado antes de Bertillon que se llama Félix Nadar. Félix Nadar fue un fotógrafo que empezó a elevarse en el globo aerostático y a tomar las primeras vistas, digamos, aéreas. Nadar funcionó mucho, sobre todo para hacer algunos barridos aéreos que en su tiempo no hubieran sido posibles si no se le hubiera ocurrido subirse a un globo aerostático. Luego esas tomas ya las hicieron aéreas y luego ya todos los vuelos y demás, digamos, como lo terminaron de consagrar. Pero, por ejemplo, hoy día el tema del dron, hoy día todo el tema, digamos, de los aparatos que permiten determinar distancias ya con medidores láser. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer ahora es una especie de combinación interdisciplinaria, como lo hizo Bertillon, ¿no? Pero siendo flexibles también y leyendo a los clásicos. O sea, ahí sí yo te diría, léete a Reis y léete a Bertillon, y si no te lo encuentras a Bertillon, digamos, en español, porque eso es lo que va a pasar, o sea, intenta buscar a los primeros que lo tradujeron, que es Fernández Ortigosa y luego Rumagnac, ¿no? Incluso Rumagnac fue más allá, dijo, a mí ya no me está sirviendo Bertillon, pero lo que voy a hacer es juntar mi manual de criminología junto con el de Hangro, ¿no? Y entonces hizo una traducción del alemán. Entonces, y luego, claro, y luego también por mucho tiempo, sobre todo en la tercera década del siglo XX y con todo el uso de la antropometría aplicada a la biodeterminación política, o sea, estoy hablando del nazismo, muchos de estos autores quedaron en desuso por el peligro que implicó el uso de la fotografía de determinación biológica y antropométrica para usos de identificación personal. Entonces, creo que nada más hay que hacer esas lecturas, o sea, ver cuáles han sido los aciertos y los grandes desaciertos en el uso de la imagen. Yo creo que hoy día tenemos, y lo platicaba el otro día, o sea, lo platicábamos hace un tiempo con Karina Castro, que veo que está por aquí. Sí, aquí anda. Creo que las grandes desventajas que hay hoy día es la intervención que se le puede hacer al registro digital. O sea, la modificación arbitraria que se le puede hacer a ese registro. Porque, por ejemplo, una cosa es el error en el registro mismo, pero otra cosa es ya el Photoshop y la intervención y lo que en términos, digamos, más contemporáneos se le puede llamar el fake construction de la prueba, pues, de la imagen. Entonces esto me imagino que también pasa por muchas maquinarias y muchas, digamos, como por algunas aplicaciones muy sofisticadas para determinar si esa imagen fue modificada o no. Pero eso ya se puede saber también. Entonces, o sea, más de lo que estoy hablando sería más como de ver cuáles son los límites del régimen ocular, que básicamente es lo que yo discuto en mi tesis, ¿no? O sea, lo que se construyó en 3 décadas de imagen, de construcción de imagen de la mímesis, un poco el collage fotográfico del siglo XX vino a destruir, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recurrir a otros regímenes sensibles del registro
para hacer de las investigaciones más efectivas, que es el caso de las varillas y que es el caso de muchos otros métodos, ¿no? Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Y nada más, si me permites hacer una acotación, justo es lo que está pasando y el propósito de este seminario. Esta pregunta que ahora hacen, que es muy legítima, el de tener alguna bibliografía confiable que podamos basar en ella. Lamentablemente en nuestro país, salvo el trabajo que arduamente han desarrollado en la Fiscalía General de la República, en este manual nuevo que está por salir, o no sé, Juan ya nos dirá si ya lo publicaron. Es un trabajo que, bueno, pues nos está dando ese pie para homogenizar los criterios, pero que sin duda el propósito de este seminario, en tanto la fotografía forense, es justo eso. Quisiéramos ya tener los documentos, los instrumentos y ceñirnos a ellos, pero quienes estamos en este seminario y otros más que a lo mejor el día de hoy no pudieron conectarse, pero que están muy interesados en desarrollarlo, es a quien nos toca escribirlo. Claro. A quien nos toca sentarnos a darle forma. El propósito de este seminario justo es ese, el consensar. Es un seminario muy importante porque concentra a las principales fiscalías, esperamos que pronto estén todas, y entonces al final de los trabajos de este seminario el próximo año podamos decir, por lo menos nos pusimos de acuerdo y, como bien decías, regresar a las bases, ¿no? Y Claro. la invitación que te hacemos es justo por eso, porque queremos regresar a la base y de ahí partir en una estructura mucho más sólida para darle forma a esta especialidad. No te robo mucho tiempo más, doctor, porque estamos por cerrar y no quisiera sin que participaran Andrés. Adelante. Y Andrés primero. Adelante, Andrés. Gracias, muy buena tarde a todos. Gracias por la invitación. Muy interesante la información que da el doctor Álvaro. Yo desconocía que Galton había participado en esta situación de la fotografía judicial. Es un dato muy importante. Y bueno, con lo que respecta a la documentación fotográfica de personas que ahora, bueno, se les llaman detenidas o imputadas, nosotros, por ahí leí en algún artículo donde decía tiene que ver también la distancia focal, ¿no? Además de los instrumentos, una de las partes importantes es la distancia focal. Sí. Y por dónde y cómo dirigir el eje central del objetivo, sobre el rostro de la persona. Y bueno, y de hecho ahorita tocaste una parte muy importante que es lo del hélix, ¿no? De la oreja, que es una parte también de identificación que se hizo un catálogo por parte de Bertillon y que es un punto pues prácticamente casi inamovible. Tiene ciertas características como la huella dactilar, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, aunque ciertos antropólogos y otras personas difirieron de sus técnicas de Bertillon en cuestión de las medidas, yo creo que son las mejores para la toma de fotográfica de personas, tanto en vivos como muertos. Creo que también tiene que ver la situación de que se siguen utilizando. En somatología forense, por ejemplo, hay puntos inamovibles, ¿no? Como ahorita lo reviste, el de la oreja, la distancia entre las pupilas de los ojos, ¿no? Los puntos craniométricos. Entonces, sí hay diferentes elementos que se tienen para poder identificar a una persona. Precisamente cuando agarraron al Chapo, decían que no era la misma persona que aparecía en las fotografías anteriores en FGR y en las actuales donde lo detienen y lo meten al centro de reclusión, ¿no? Entonces, es el mismo personaje, nada más que conforme vamos avanzando en la edad, pues esas partes del rostro pues, se va modificando un poco, ¿no? Sobre todo lo que es la piel, ¿no? Por ejemplo, la nariz, las orejas, dicen que va creciendo, ¿no? Se siguen desarrollando un poco más con la edad. Entonces, y esas modificaciones también hay que tomarlas en cuenta, no quiere decir que su sistema haya estado mal, ¿no? De Bertillon, sino que hay que tomar en consideración esos cambios que se van dando con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, me pareció muy interesante. Muchas gracias por todo y estamos a la orden. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Adelante, gracias, Javier. Maestro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, yo tengo tres puntos en los cuales me encantaría participar. De entrada, doctor, híjole, qué exposición. Sí, yo soy un enamorado de la fotografía. Tu micrófono, Javier, creo que se cerró. Palabra, perdón,
si existe otra palabra más allá del enamoramiento, yo soy un fanático de la fotografía y de la fotografía forense, ¿no? Entonces, si existe otra palabra arriba del enamoramiento, usted que es tan docto quisiera que me la diera, porque hoy me volví a enamorar. Es tan increíble ver cómo hemos tirado a la basura tanta investigación tan concreta. Hemos dejado el purismo y lo hemos convertido en algo totalmente digital y automático, ¿no? Entonces, híjole, es aberrante cómo hemos permitido que de acuerdo a las circunstancias y al sencillo que es presionar un botón, dicen los jefes, dejemos que la fotografía de identificación de personas haya perdido tanta importancia a nivel América Latina. Una llamada, porque ni siquiera tenemos un espacio exprofeso para la identificación de personas, y yo con tanta información que de verdad apoyo a Juan, si tuviera material y si nos pudiera regalar su presentación, es increíble, porque estamos fallando como científicos, como ojos de la investigación, los fotógrafos forenses, a la hora de documentar, ¿no? De documentar a nuestros detenidos. Y algo que me duele en el corazón es que si no es por Fiscalía General de la República, no estamos documentando, no tenemos historia. Y la historia se va perdiendo conforme va pasando el tiempo, y usted se va a quedar sin trabajo si no hacemos historia. La verdad es que yo me tomé el atrevimiento de ver incluso videos suyos en YouTube y wow, yo estoy fascinado, de verdad. Nos falta muchísimo, estoy extasiado con esta ponencia. Nos falta muchísimo por darle el lugar que merece la fotografía dentro del campo científico y hacerlo de una manera responsable. Seguro. ¿Verdad que sí? Porque Sí, no lo hacemos de una manera responsable, ¿no? El botón verde en la cámara, el automático, es el que gana, y eso, híjole, eso no va. Sí, es sorprendente, Javier, lo que dices, porque efectivamente yo de lo que me di cuenta es que ustedes están de alguna manera más ligados con el campo, incluso con el campo artístico, y pareciera que está negado por un tema de formación, y cuando en realidad tenemos que formar a los futuros, digamos, forenses en toda la sensibilidad de la construcción de la imagen. Entonces, sí, claro, lo que decíamos con Bruno es que lo que tenemos que problematizar es cómo se construye la imagen, cómo construimos nuestros aparatos de referencia con respecto a la imagen, cómo tomamos distancia frente a la imagen y utilizamos otro tipo de sentidos y utilizamos otro tipo, digamos, de sistemas también de identificación. Entonces, cuando ya lo ves en perspectiva, es muy interesante todas las posibilidades que en realidad tiene la práctica forense. Es decir, tiene todas a su alcance además, y unas no tan sofisticadas incluso. O sea, puedes ir como de menos a más, de más a menos si quieres, pero todo al final, digamos, radica en la inteligencia de estar sensible también a lo que decías tú, a las primeras manifestaciones de la práctica. Entonces, no perder de vista esta discusión de la construcción de la prueba, si la prueba está dada por sí misma, o sea, si ya habeas corpus o lo estamos construyendo a partir de nuestros propios sentidos, pues también lo que tenemos que afinar es nuestros propios sentidos, ¿no? Entonces eso son cosas que incluso como forenses no tomamos en cuenta, es decir, estar bien de salud, estar cuerdo, ¿no? Estar en 5, hacer bien el trabajo de registro, hacer lo que decías, hacer un trabajo riguroso de documentación y de archivo, de autoarchivo, de archivo institucional, o sea, es como tener todos los cabos amarrados en realidad. Y sí, ahí creo que hay, o sea, es decir, yo no demerito el trabajo de ninguna institución ni de ningún equipo, pero sí creo que el trabajo de los forenses a veces puede ser ingrato porque pues a veces los resultados no son como queremos, ¿no? O sea, a veces así salen los resultados, son los resultados, ¿no? Pero sí creo que lo que sí puede preparar el forense es su campo de trabajo y sí puede finalmente preparar el forense la calidad de su trabajo y la calidad de su acción.
Entonces, yo creo que lo que sería interesante en el caso del gremio es ir identificando esto, o sea, distintos métodos, distintas calidades, distintas maneras de aproximarse como ¿no? a la construcción, digamos, de la demostración. Y yo creo que sí depende de cada quien su relación con el tema de la verdad y de la construcción de la verdad. Esto que se ha dicho en otros seminarios, ¿no? Claro. Con la construcción de la prueba, con los determinantes que pone las condiciones de espacio de investigación, en fin. O sea, pues al final todos ustedes trabajan en distintos, digamos, como en distintos contextos, ¿no? Y unos son más problemáticos que otros. Entonces, tomar en cuenta todo eso. Y luego también, por ejemplo, una de las cosas que casi no se dicen, pero el tema de los recursos. O sea, a veces no todo el mundo está trabajando con los mismos recursos y con los mismos instrumentos. Entonces, siento ahí que hace falta mucho, todavía como, pues esto, platicarlo más entre ustedes. Pero bueno, de referencia se va a ir construyendo. O sea, yo creo que ustedes, como seguramente lo hizo también Guerrero en su momento, como seguramente lo hizo Rumañac en su momento, quienes son los actores, digamos, implicados, son los que finalmente, exacto, se encargan de hacer esa historia y los que se encargan de dejar su testimonio. Entonces, ustedes también son testimoniantes de su propia profesión. Entonces, yo creo que ahí creo que tenemos más bien que caminar un poco todos en conjunto, tanto historiadores, antropólogos, etnólogos, sociólogos, ustedes, fotógrafos, peritos, gente que está en el lado administrativo con muchas dificultades. O sea, también cuando ves los archivos dices, ahí se necesita intervenir ya, porque si no eso se sale de control y esos archivos se pierden. Se terminan, ¿cuántos archivos de la Procuraduría no se han vendido en la basura? Y terminan perdidos. Entonces eso, para reconstruir la historia de la profesión es muy difícil. Pero gracias, Javier. Muy bien, doctor. No, pues gracias. Muchas verdad, gracias. muchas gracias. Gracias, Javier. Me apena mucho, pero tenemos que cortar ya la sesión. Les pido, por favor, quienes quedaron pendientes de participar, nos hagan llegar sus participaciones en texto. Yo me encargo de hacérselas llegar al doctor y también pues pedirte un espacio, doctor, para que les puedas dar respuesta, ya sea por escrito o hacemos una pequeña cápsula. Con mucho gusto. Y pues tenemos que cortar para que sean viables estos videos y que puedan ir alimentando la página del seminario. De entrada, muchísimas gracias, doctor. Gracias por tu tiempo, Bruno, por tus conocimientos. Y te vamos a entregar la constancia, por lo menos aquí en lo virtual. Vicente Torres te comparte ya pantalla para entregar tu constancia. Entonces, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina y la Licenciatura en Ciencia Forense, a través del el Seminario de Medios Digitales Forenses, te entregamos esta constancia por tu participación el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Te mandamos un gran abrazo a todos. Gaby, no sé si tengas algún comentario final. Rapidísimo, amigo Bruno. Gaby, perdón. Dígame. Yo les sugiero que hagan una cápsula, que hagan una serie. O sea, este es un señorón, el doctor es un señorón. Hagan una serie de 15 minutos. Vamos si vemos a tener... Netflix, veámoslo a él, por favor. Sí, veámoslo a él, por favor. Ya, gracias, perdóname, Gaby. Gracias, Bruno. Doctor, adelante. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias a todos por su asistencia. Brevemente en el chat les dejé la página del seminario. Ahí pueden consultar las sesiones anteriores, esta que estamos finalizando el día de hoy, y también los registros para las siguientes. Entonces, ahí van a tener el link para el registro de la siguiente sesión, que será hasta enero. En noviembre tenemos sesión. Gracias. Y también les dejé el link del registro de esta sesión. Quienes no se hayan registrado, por favor, háganlo para que con ese formulario podamos realizar sus constancias. Tienen los dos links, guárdenlos por favor. También el link de esta sesión está en el mismo sitio del seminario. En la parte superior dice eventos futuros y pasados, ahí tienen la información. Muchas gracias a todos. Nos vemos la tercera semana de enero. El tercer viernes de enero nos vemos por aquí. Y pues muchas gracias. A sus sesiones, doctor, estás más que invitado. A nosotros nos encantaría que formes parte. Dalo por hecho. Estás más que invitadísimo. Te hacemos llegar toda la información. Vale. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a todos.